Ataque inexplicable en una selva de Brasil. Todas las personas le temen a la selva. Da igual de qué país provengas o de cuál selva se trate, el miedo que genera este ambiente tan salvaje, repleto de animales desconocidos, y cuyo instinto de supervivencia no repara en aniquilar nada que esté a su paso, es algo que intimida. Sin embargo, la selva de Brasil ofrece peligros que superan y por mucho cualquier idea que tengas en la cabeza. En el Amazonas no solo podrías enfrentarte a criaturas asesinas, sino algo que jamás imaginarías se encuentra oculto entre tantos árboles y praderas. ¿Te gustaría conocer de qué se trata? ¿Estás seguro? Entonces, prepárate a descubrir un ataque inexplicable ocurrido en la selva de Brasil, que mantiene a las autoridades en el mayor de los desconciertos. Brasil es un país de gigantes. Su geografía es vasta y extensa, su población nutrida y sus ciudades colosales. Sin embargo, en el estado de Maranhão, la vida suele transcurrir con suma tranquilidad, a un ritmo suave e indetenible como uno de sus ríos más importantes que conecta con la selva amazónica y es la fuente de alimento de decenas de pescadores. Justamente uno de estos hombres se encontraba volviendo a casa con su bote lleno de una buena pesca aquel día de marzo del año 1978, cuando escuchó un grito desesperado que provenía de la selva del sendero. Cualquier persona hubiese seguido de largo, ignorando aquella situación, pero el pescador no era una de ellas. Como pudo, logró atracar en la orilla y fue dispuesto a auxiliar a cualquiera que estuviese en peligro en la tenebrosa y espesa selva. Sin embargo, mientras más se adentraba en la maleza, el grito se iba haciendo cada vez más difícil de percibir, hasta que enmudeció por completo. El hombre estaba desconcertado, no sabía hacia dónde debía ir, pero justo cuando estaba a punto de desistir, dio con un sendero escondido y allí, tendido en el suelo, un joven de 16 años estaba inconsciente. Al acercarse, el pescador pudo notar que salía sangre de su boca y de varias heridas en el cuerpo. ¿Qué hacía un niño en medio de la selva? No tenía ningún sentido, pero aquella pregunta tardó 6 horas en ser respondida y narraba una historia desconcertante. La historia de Luis Carlos Serra comenzó muchas horas antes aquella mañana de marzo de 1978. El joven de 16 años salió de los alrededores de su pueblo en Penalva para recoger fruta de guayaba, pero aunque fingía que conocía aquel camino por completo, la realidad era diferente. La selva es traicionera y rápidamente se fue adentrando por senderos que lo alejaban cada vez más del camino a su casa. Después de un par de horas recorriendo la zona, Luis Carlos aceptó que estaba perdido, pero no tuvo mucho tiempo para razonar. Casi de forma inmediata, un extraño ruido lo aterrorizó. Al inicio creyó que se trataba de un avión que estaba sobrevolando por la zona, pues el sonido era estridente y hacía temblar la tierra. Pero cuando miró hacia arriba, descubrió su error. Lo primero que vio fue que el supuesto avión no sobrevolaba el cielo, sino que estaba justo encima de él. En el cielo podía distinguir una sombra enorme, pero le resultaba imposible detectar quién la emanaba, pues una luz intensa emanaba desde la base y caía sobre él. De inmediato, lo primero que Luis intentó hacer fue escapar de la zona, pero al hacerlo descubrió que su cuerpo estaba completamente paralizado. Por más esfuerzo que hacía, no podía controlar los músculos de sus brazos o piernas. Algo lo estaba inmovilizando y lo único que podía hacer era aquella extraña luz que caía desde el cielo. La experiencia ya era terrorífica, pero todo se convirtió en algo 10 veces peor cuando Luis comenzó a sentir que se elevaba del suelo. La sensación era aterrorizante. Su cuerpo subía y subía, siguiendo la luz, y conforme cogía altura, podía ver la copa de los árboles, las montañas y un sinfín de lugares, pero no tuvo tiempo de disfrutar el paisaje. El vértigo que sentía lo empujaba a gritar con todas sus fuerzas, pero su voz tampoco salía. Ya cuando llegó a la cima, Luis descubrió que la luz provenía de un objeto redondo y con una cúpula en la parte superior. Luego, la luz lo introdujo a la nave, porque ahora estaba claro que se trataba de algún tipo de ovni, y allí casi pierde el conocimiento, cuando emergieron 3 seres humanoides con trajes metálicos y visores alrededor de la cara. Los humanoides platicaban como si Luis no importara y enseguida la nave comenzó a moverse. La Amazonía desapareció de las ventanas de la nave y fue reemplazada por un lugar oscuro sin montañas, cielo, estrellas o árboles. Solo había una vasta extensión de hierba alta y extraña cubierta por oscuridad en todas sus direcciones. Fuera de la nave no había vida, ni animales, y fue allí, en medio de la nada, cuando los humanoides pasaron a la acción.
Luis no pudo resistirse. Los extraños seres lo inmovilizaron y luego insertaron un tubo en su nariz. También le colocaron una bola transparente en la boca que iba conectada a una sonda que le suministraba un líquido espeso a gran velocidad. Entonces, Luis fue perdiendo lentamente el conocimiento hasta quedar completamente inconsciente. Desde aquel momento, pasaron 3 días hasta que Luis despertó en los brazos del pescador, siendo trasladado al hospital más cercano. Al abrir los ojos, sintió el cuerpo realmente adolorido, como si le hubiesen dado una paliza y ni siquiera lograba formular ninguna palabra. Luis no lo sabía, pero durante aquellos días, las autoridades habían estado buscándolo por toda la zona. El caso había sido noticia en la ciudad, y cuando el joven de 16 años relató lo que había ocurrido, todos supusieron que se trataba de alguna alucinación, pero las pruebas parecían demostrar algo más que una imaginación muy grande. A Luis le faltaban 4 dientes, tenía parches de pelo que parecían haber sido chamuscados, marcas rojas de quemaduras de sol alrededor de las orejas y un vómito continuo de una sustancia desconocida de color gris. Además, su neurólogo y 2 de sus psiquiatras tampoco lograban explicar su conmoción cerebral ni el trauma que le despertó la experiencia de haberse perdido en la selva. Indiscutiblemente, la historia captó la atención de Brasil y el periodista especializado en ovnis, Bob Pratt, se presentó en el lugar para conversar con Luis y sus doctores. También recaudó información de la familia del joven e incluso trató de indagar en las supuestas alucinaciones de Luis, y su conclusión fue certera. Desde hacía más de 20 años, en Brasil se habían estado registrando extrañas desapariciones de personas que eran encontradas en algunos puntos específicos de la selva. El campo de Penalva era uno de los principales y la mayoría de las víctimas recordaban exactamente lo mismo. Un rapto producido por una extraña luz que los conducía hacia una nave, donde los esperaban un grupo de extraños humanoides. Aquello no podía ser casualidad, especialmente porque se trataban de 20 personas diferentes, todas con diferentes edades, ocupaciones y que casualmente coincidían en el mismo tipo de imágenes y experiencias. Bob Pratt publicó un artículo en el que denunciaba esta situación y de inmediato llamó la atención de todo Brasil. Muchas personas se comunicaron con el periódico para compartir experiencias muy similares, haciendo todavía más extraño el fenómeno. Sin embargo, a pesar de que el tiempo ha avanzado, estos extraños acontecimientos se siguen presentando y continúan marcando uno de los misterios más longevos de Brasil.